Vamos a estar hablando sobre cómo funcionan estos sistemas de navegación global, así como los diferentes tipos de receptores o equipos que se utilizan para la agricultura, tratando de aclarar quizás lo más importante técnicamente, que es los errores que producen. Algo muy común es pensar que una tecnología es perfecta, porque uno ni se pregunta, y en particular esta tecnología tiene varios errores en cuanto a precisión. Básicamente uno quiere saber a dónde está en el mundo, pero esa posición no necesariamente es perfecta, es precisa en realidad, y esa precisión tiene un rango de error según la tecnología que estamos utilizando. Y así es que en un mapa de rendimiento, en un banderillero satelital, para sacar una muestra de suelo, no estar ubicado adecuadamente en un lote puede llegar a ser un problema. Entonces es necesario saber al respecto de ese tipo de precisiones. En particular, los que más utilizan estas tecnologías no necesariamente son ingenieros agrónomos, sino también ingenieros civiles, ingenieros agrimensores. Para el momento de ejecutar una obra, ubicarse adecuadamente en el territorio es fundamental. Piensen en el diseño de un puente que se larga de un lado y del otro y que en el medio se tienen que juntar. Entonces la precisión es fundamental y no estamos hablando de tener un error de 1 metro, 2 metros, sino que ese error tiene que ser del centímetro o milímetro incluso, para que no ocurran ciertas cosas, ciertas situaciones. Quizás para navegar por una montaña y no perderse en un tránsito no hay ningún problema, pero al momento de hacer un puente o en una pasada de una aplicación de herbicida o de insecticida, esa precisión es importante, porque si me equivoco puede haber un espacio sin cubrir o un espacio con sobre cobertura o un solapamiento entre pasada y pasada en una aplicación de un agroquímico. Acá les dejo una pregunta, a ver quién se anima a responder. Ese error es más importante, por ejemplo, en un banderillero satelital, en un insecticida o en un herbicida. ¿Error de precisión, decís? En un banderillero satelital que existe un error de 2 o 3 metros o un solapamiento, ¿es más complejo el efecto en la aplicación de un herbicida o en la aplicación de un insecticida? Creería que de un insecticida por la resistencia genética. ¿Alguien más? Bueno, en general la aplicación equivocada o con un solapamiento o dejando espacios sin cubrir no es tan grave en insecticidas porque los insectos se mueven, se desplazan. Entonces que yo no aplique en un lugar no necesariamente significa que la plaga se va a desplazar por todo el lote y propagar. No pasaría nada de alguna manera. Si es un problema, un exceso de solapamiento, porque estoy gastando mucho insecticida y a su vez aplicando dosis demasiado fuertes, que pueden llegar a generar una toxicidad. Pero es mucho más grave y más común los espacios sin cubrir con un herbicida. Entonces generan esos que se llaman vulgarmente chanchos o espacios sin cubrir con una aplicación de un herbicida, que hacen que crezcan las malezas en ese espacio y generen un problema futuro por el banco de semillas que genera y la dispersión. Si ustedes ven un lote de soja, un lote de maíz, es muy común por ahí ver algún manchón con sorgo de Alepo o con yuyo colorado, en una forma recta y dispersa en forma irregular de alguna manera, o que se nota que es por un efecto cultural. Realmente son espacios en que no se cubrió la aplicación de un herbicida al momento de su aplicación. Esto ocurre porque las precisiones a veces no son perfectas, a veces existen banderilleros satelitales con errores de 2, 3 metros o hasta 5 metros, y que ni siquiera se sabe que existe ese error y no se tiene en cuenta al momento de la aplicación. Son cosas que a nivel tecnológico se han ido
corrigiendo a lo largo del tiempo, pero que todavía existe mucho desconocimiento de parte del que está en una máquina y que puede o no saber ese error. De alguna forma, de acá surgen también otros equipos luego de los banderilleros satelitales, como puede ser el piloto automático, que también permite esta guía a través del posicionamiento adecuado obtenido por satélite de una máquina, no solamente con una alerta de luces, como es el banderillero satelital, sino con una serie de engranajes que manejan el volante directamente y doblan hacia la izquierda o a la derecha para mantener la posición adecuada en forma recta al momento de hacer una pasada y paralela al momento de volver. Incluso la máquina gira en las cabeceras automáticamente en función de ese posicionamiento que le brinda el sistema de navegación global. Entonces, es fundamental comprender que la ubicación precisa de las distintas variables y componentes que hacen a la producción agropecuaria, así como las relaciones en el espacio y el territorio, es algo fundamental para la toma de decisiones y la acción sobre esos lotes agrícolas que nos toca trabajar de alguna manera, para de vuelta, así como venimos hablando en las anteriores clases, ser eficientes y eficaces en cada uno de los procesos que encaramos en forma precisa. Pensemos al momento de, por ejemplo, de marcar un terreno para hacer un alambrado, para asignar superficies a un sistema rotativo intensivo. El posicionamiento adecuado sobre el territorio no es tarea fácil y es responsabilidad del ingeniero agrónomo o ingeniero zootecnista. Piensen al respecto de poder tener en un mapa digital en la computadora cómo va a ser un sistema de rotación intensivo animal. Puede ser un mapa hermoso, pero después hay que ir al terreno. Y hay que plantearse esas mismas distancias que uno marcó en el campo, en donde no es fácil medir distancias de 25, 100 metros, sino con una cinta de agrimensor típica de 25 metros y haciendo con estacas esa demarcación. Ese tipo de tecnología hasta el día de hoy se usa, se siguen utilizando las estacas y las cintas, sin embargo pueden ser reemplazadas también por un equipo preciso que te permita tener ese mapa del apotreramiento con un sistema de posicionamiento que te marque en dónde estás vos en el campo y así generar las estacas que permitan después clavar los postes o los distintos boyeros que uno vaya a utilizar para ese pastoreo rotativo intensivo. Es así que existen innumerables aplicaciones en el sector agropecuario de la tecnología de posicionamiento. Quizás dentro de lo que es monitoreo y muestreo hay muchos ejemplos. Por decirles lo que es en la aplicación de la producción agropecuaria, todo el rubro de la agricultura de precisión, que se basa en el principio que en pequeñas áreas dentro de los lotes de producción, como por ejemplo en lotes destinados a la producción intensiva de hortícola o frutícola, se manifiesta una variabilidad en sí que depende de las condiciones naturales del suelo, por lo general, y la estructura física y composición química que éste tiene, o sea, la fertilidad. Pero también está afectado por la topografía, el relieve, todo lo que tiene que ver con los desplazamientos de las distintas variables, por ejemplo, climáticas, como puede ser el agua, acumulando mayor fertilidad química por desplazamiento de relieve en los bajos, por ejemplo, que afecta a la posición y que es fundamental saber ubicarlas en el territorio al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, en la producción de vid, de uva, la calidad del vino tiene mucho que ver con la calidad de cosecha. Y esa calidad de cosecha, el punto clave es que los racimos de uva sean de la misma calidad los que se cosechan y se llevan al destino de la producción de un vino en particular, de una campaña de alguna manera. Esto quiere decir que los racimos tienen que ser, en general,
racimos lo más homogéneos posibles. Y cómo se expresa un cultivo como la vid en cuanto a la homogeneidad de esos racimos y los taninos que tiene y los contenidos de azúcares, tiene que ver con la variabilidad que existe en el suelo, la cantidad de riego que se aplicó en cada lugar, el efecto del clima en cada lugar, y poder ubicar esos lugares homogéneos en el territorio no es tarea tan sencilla. Y es ahí donde una herramienta como un GPS, un sistema de navegación global, te permite ubicar esos lugares homogéneos y, por ejemplo, dirigir una cosecha en forma directa a mano como para poder encontrar los lugares eficientes de recolección a nivel homogeneidad. Ejemplos de este tipo abundan, desde ya ustedes han visto un montón de materias que tienen que ver con el muestreo de suelo, tanto muestreos de fertilidad, de humedad, conductividad eléctrica, muestreos de distintos elementos químicos sobre el territorio, en donde han visto distintas técnicas y siempre en general el muestreo compuesto es la recomendación común. Esta muestra compuesta, en donde uno toma submuestras de distintos lugares y las junta en una, vienen a resolver el problema de la variabilidad espacial o territorial de un lote. Sin embargo, con el avance de la agricultura de precisión, esto de que queremos saber la variabilidad que existe, estas muestras compuestas fueron modificándose en cuanto a su concepción original, en que nosotros necesitamos saber un promedio, por ejemplo, de fósforo en un lote de 100 hectáreas, para pasar por el contrario, a saber cuánto fósforo hay en un bajo, en la media loma y en la loma dentro del lote de 100 hectáreas. Para sacar esas muestras, tener la posición adecuada de ese muestreo es fundamental, y es ahí donde ingresan estas tecnologías como los sistemas de posicionamiento global. Estas cosas que pueden manejarse a mano también han ido modificando en cuanto a cosas que se manejan automáticamente, como la maquinaria en particular. Pensemos en monitoreos, en aplicaciones de dosis variable, por ejemplo, una dosis de semilla, en que la máquina automáticamente varía su aplicación en cuanto a densidades por metro lineal de semillas aplicadas en función de la posición en donde está. Eso no necesita la aplicación de una persona, sino que automáticamente el satélite puede brindar la posición al equipo y que el equipo tome la decisión de cuántas semillas por metro según una prescripción previamente realizada. Es así que hay un sinnúmero de aplicaciones en el sector agropecuario, sensores que permiten aplicar semillas en forma variable, fertilizante en forma variable, cosechar con distintas velocidades en forma variable, y para eso es donde los sistemas de posicionamiento y navegación global ayudan a este tipo de acciones. Yendo a cómo trabaja un GPS en sí, que justo en el video que están viendo en pantalla comienza a hablar de las bases de los sistemas de posicionamiento global o de navegación global. Es mi interés que ustedes conozcan los 5 pasos clave que llevan a la teoría de los sistemas de navegación global. Estos pasos, que son la triangulación, la medición de distancia, la medición de tiempos, el conocimiento de la posición y la corrección de las posiciones, son como la base teórica que está por detrás, pero resumida. No piensen que lo que les digo es tal cual al máximo, sino es como un resumen de todo lo que engloba la tecnología que permite ubicar a dónde estás vos en el territorio. Por ejemplo, en pantalla están viendo ahora algo clave, que es la medición de tiempos, de distancias y el control de tiempos. El control de tiempos es una manera de saber qué distancia hay entre 2 elementos. Yo tengo el típico ejercicio de matemática del secundario,
en que decía, sale un tren de Córdoba a Río Primero a las 9 de la mañana, llega a las 10 de la mañana a Río Primero y se desplazó a 100 kilómetros por hora, ¿cuál yo puedo saber entonces la distancia de Córdoba a Río Primero? ¿Por qué? Porque si tardó 1 hora y iba a una velocidad de 100 kilómetros por hora, significa que la distancia fueron 100 kilómetros, de alguna manera. Esas variables de saber a qué hora salió y a qué hora llegó son las mismas para medir distancias entre los satélites y la Tierra. Yo sé a qué hora un satélite me emite una señal, sé a qué hora recibí esa señal, entonces puedo estimar la distancia entre el satélite y el lugar. Y cuando yo obtengo la distancia entre 3 o más satélites, puedo empezar a pasar al primer paso y quizás la clave dentro de los sistemas de navegación global, que tiene que ver con la triangulación. Es como yo conozco la distancia a 3 puntos en particular, pensemos en 3 satélites en referencia a un lugar mío en la Tierra, puedo combinar esas 3 distancias, que son 3 posibles esferas en relación a un punto, que se intersectan entre sí, generándome a mí 2 posibles posiciones en todo el mundo. Esas 2 posibles posiciones se limpian y pasa a ser una sola, que es la coordenada que yo obtengo en definitiva, gracias a que en general esa posición sí o sí va a caer sobre lo que se llama el modelo de elipsoide a tomar sobre la Tierra. Básicamente la Tierra tiene una forma determinada, que es irregular, que se suele llamar geoide, que se representa a través de otra forma, que es el elipsoide. Y cuando tengo dos posiciones posibles, sí o sí una de esas 2 caerá sobre el resto.